El budismo secular es un movimiento contemporáneo occidental que propone una mirada más racional y menos religiosa y devocional del budismo. Dejando atrás los aspectos más mitológicos y sobrenaturales del budismo, propone un nuevo enfoque más centrado en vivir el Dharma en el día a día y menos en la creencia de determinadas ideas o en el seguimiento de liturgias. El budismo secular propone una nueva mirada, una reinterpretación de la doctrina budista desde los ojos de los ciudadanos del siglo XXI, con sus problemas existenciales y éticos. Para entender este movimiento heterogéneo que es el budismo secular, es fundamental entender el origen y la historia del budismo. Siddhartha Gautama Buda vivió en el noroeste de la India entre los siglos V y IV a.C. Su doctrina recogió en gran parte filosofías, creencias e ideas que circulaban en la India de su tiempo. Sin ir más lejos, la idea del renacimiento en el budismo es una evolución del concepto tradicional hinduista de la reencarnación. Igualmente ocurre con el concepto del karma en el budismo. Es una modificación del concepto hinduista del karma. Cuando las ideas budistas se extendieron por toda Asia, un denominador común fue la gran capacidad del budismo para adaptarse a los nuevos lugares donde fue llegando. Las distintas culturas reinterpretaron el Dharma según su propia idiosincrasia, creencias y características. Con ello surgieron las diversas tradiciones budistas, como la del temprano budismo indio, la del sudeste asiático, la tibetana, la china o la japonesa, que a su vez incluyen distintos linajes y escuelas. Cuando a partir de la segunda mitad del siglo XX las ideas budistas empiezan a llegar a Occidente cada vez con más fuerza, lo hacen casi siempre de la mano de las diferentes escuelas budistas orientales. De esta forma, los seguidores del budismo en Occidente de alguna forma copiaban modelos y estructuras de conocimiento en principio muy alejados de la cultura de Occidente. Por así decirlo, dichos seguidores actuaban como esponjas que asumían como un todo dichas tradiciones. Así, por ejemplo, las personas que tenían un primer contacto con el budismo a través del Zen japonés llegaban a una doctrina muy diferente al que Buda impartió en su tiempo. En el tipo de budismo que aprendían estaban las influencias de la cultura china, principalmente de las filosofías confucianas y taoístas, que habrían de confluir en el budismo Chan chino, y más tarde, con las influencias específicas de la cultura japonesa, llegarían a conformar ese budismo tan ceremonial y minimalista que es el Zen japonés. Por el contrario, si el primer contacto con el budismo que tenían era a través del budismo tibetano, hubieran encontrado un budismo completamente diferente al anterior. En este caso, los rituales y la devoción cobran mucha más importancia. El budismo llegó al Tíbet en el siglo VIII con una gran influencia de la filosofía tántrica, que tenía gran fuerza en la India de aquel tiempo. Este budismo con influencia tántrica, mezclada con la religión chamánica de aquel tiempo en el Tíbet, denominada Bon, dio como resultado un budismo con gran influencia de lo mágico y lo simbólico, lleno de deidades menores y protectores sobrenaturales, que junto a una gran variedad de rituales, prácticas esotéricas y mantras, caracterizan de gran manera esta escuela budista. La conclusión que sacamos es que las escuelas budistas que han llegado a Occidente son el resultado de influencias, evoluciones y renovaciones producidos en contextos muy alejados de la historia y cultura occidental, pero también que el budismo ha resultado ser tal como pregona esta propia doctrina de todas las cosas, impermanente, imperfecto y condicionado. Por todo ello, y sin renunciar en absoluto al descomunal y magnífico tesoro que significan las diferentes tradiciones budistas, el budismo secular se propone beber de las fuentes primeras del budismo, comprenderlas en su contexto histórico y cultural y reinterpretarlas a la luz de nuestra propia cultura occidental. Una cultura donde la ciencia, la mentalidad laica, democrática, igualitaria y la preponderancia del individuo son partes esenciales. Por todo ello, el budismo secular intenta beber de las fuentes más antiguas conocidas del budismo, del canon Pali o Tripitaka, del denominado budismo temprano, para así ofrecer un dharma rebosante de vitalidad, una guía para hacer florecer al ser humano en el mundo actual. Manteniendo una visión agnóstica sobre doctrinas como el renacimiento, el karma o los varios reinos de existencia, el budismo secular
nos habla del despertar cotidiano, del vivir en cada instante en el aquí y en el ahora, en un estado de no avidez, no aversión y no confusión. Cultivando la generosidad, la amabilidad, la sabiduría, el budismo secular se convierte en un instrumento, una guía para los ciudadanos occidentales del siglo XXI, tan necesitados de sostenes a los que agarrarse en una época dominada por el vacío, el nihilismo y el puro egoísmo individualista.